Chiquillos, lo otro, no sé si vieron el mensaje que les dejé hoy temprano, en donde de alguna manera les comentaba, ¿no es cierto?, que parte ya la evaluación muy prontamente. Nosotros tenemos por fecha evaluación el 9 de septiembre. ¿Ya? Esta primera evaluación equivale a un 10%, y entra solo la unidad 1, que es clima y suelo. ¿Ya? Por lo mismo es que, si bien, miren, yo les tengo lista la clase de hoy, me gustaría repasar algunos conceptos que no pude repasar con ustedes en la clase, la anterior. ¿Ya? ¿Me confirman que se vea la pantalla? ¿Algunos chiquillos de ustedes, por favor? Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, miren, yo les tengo la clase de hoy, pero me gustaría, de todos los que ustedes, o sea, de los que vieron la clase de suelo, que era la de la semana pasada, la que les dejé el miércoles, ya voy a ir tocando algunos aspectos que son súper importantes, y netamente esto es por el tema de la prueba, ¿ya? Porque entra clima y suelo en la unidad 1, ¿ya? Y suelo, la verdad es que hablamos muy poquito, entonces quiero retomarlo para hablar algunas cosas que son bien relevantes y bien importantes. Bueno, ¿están todos conscientes de eso, no es cierto? Que vamos a hablar un poquito de la clase anterior. Perfecto. Ya. Entonces, hay algunos aspectos importantes que principalmente debemos saber siempre, y que principalmente para cualquier tipo de cultivo, ¿no es cierto?, va a ser necesario el primer sostén, ¿no es cierto?, lo que hace desarrollar las raíces. ¿Por qué es tan importante el desarrollo radicular? Porque a través del desarrollo radicular, ¿no es cierto?, la planta va a poder hidratarse y alimentarse, además de tener, ¿no es cierto?, el sostén físico para lograr desarrollar un árbol en la parte aérea que sea firme, robusto, ¿no es cierto?, y sano. ¿Ya? Por lo tanto, esa es como la matriz de lo importante que puede llegar a ser un suelo. En este caso es fundamental, ¿no es cierto?, entender que este suelo, o sea, principalmente, ¿no es cierto?, va a tener dos características que van a ser esenciales. Principalmente una característica física y otra característica química, que de alguna manera nosotros como especialistas del área podemos, ¿no es cierto?, hacer una buena preparación física del suelo que beneficie a mi árbol, y modificar algunos aspectos químicos también, beneficiando obviamente la producción. Respecto a lo que tiene que ver principalmente con una preparación física, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con los conceptos de capa arable y capas, ¿no es cierto?, subsoladas. ¿Conocen ustedes estos conceptos, chiquillos? Así como amplio, así como un aspecto súper amplio. Capa arable. La capa ¿Sí? arable es donde se puede trabajar. Claro, la capa arable sería toda la capa de suelo que de alguna manera podemos trabajar, llegar a ella, y además la que nosotros creemos que va a ser la primera capa donde van a desarrollarse las raíces, ¿no es cierto? Cuando hablamos de frutales, en general esperamos tener un suelo de mínimo 1,5 metros, que sea, ¿no es cierto?, un suelo en el cual le demos un desarrollo radicular óptimo a ese árbol para que se desarrolle. Y cuando hablamos del subsolado, que es otro mecanismo que refiere a una preparación física, es de alguna manera el subsolado es romper el suelo, romperlo, agrietarlo. ¿Y cuándo se agrieta? Cuando no tenemos una capa factiblemente arable. Por ejemplo, cuando tenemos un duripán o un fragipán, o tenemos capas que han sido compactadas por mucho tiempo, producto de una alta tasa de maquinaria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando optamos por un proceso de subsolado, generalmente es cuando tenemos capas compactadas, duras, que no son capas, ¿no es cierto?, arables común y corriente, donde podemos pasar un arado, ¿no es cierto?, cincel,
un arado de disco, ¿ya? ¿Ustedes tuvieron maquinaria o están en maquinaria este semestre? Ahora tenemos maquinaria. Ah, ya. Entonces ahí van a aprender bastante de este tipo de maquinaria también y qué características tiene, ¿ya? Cada una de estas. Entonces es importante cuando hablamos del suelo, saber qué características primero tiene el suelo. Físicas, ¿no es cierto? Lo que vemos, lo que tocamos. Más allá de lo químico, es cómo está hecho nuestro suelo, nuestro perfil de suelo. El perfil de suelo es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Es como una foto de la profundidad de mi suelo. Eso es un perfil de suelo. Entonces, en este caso, la mayor parte de los suelos son bastante desuniformes en profundidad. Y lo que hace la desuniformidad muchas veces es cambiar la calidad de nuestro suelo. Por ejemplo, si tenemos un suelo con una alta cantidad de materia orgánica, que generalmente así se componen, en la parte principal, luego tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de un suelo franco arcilloso, luego una arcilla, luego a lo mejor tenemos un duripán, luego a lo mejor podemos encontrar un horizonte ya de roca madre. Vamos a ir viendo que cada una de estas características y cada uno de estos horizontes que se van dando en profundidad va a irle dando una calidad a mi suelo, ¿ya? Y obviamente cada horizonte va a tener una profundidad en centímetros. En este caso, estos centímetros o estos suelos van a ser más o menos profundos, ¿ya? Generalmente, para hacer análisis de suelo de tipo físico, se recomienda realizar las calicatas, que es lo que ustedes están viendo acá. ¿Alguien había escuchado eso alguna vez? Lo que es una calicata. La calicata es un hoyo que se hace en el suelo, ¿ya? Una excavación que tiene, ¿no es cierto?, al menos ojalá 1 metro, pensando en qué es el metro que va a crecer las raíces, ¿ya? Siempre la calicata se hace pensando en cómo va a crecer el árbol que yo quiero que esté presente, ¿ya? Y para hacer un buen análisis de suelo se recomienda que estas calicatas se repitan en una superficie. Por ejemplo, si tengo 1 hectárea, la idea es que yo sepa cuántos tipos de suelo pueden haber en mi hectárea, ¿ya? Entonces, generalmente se pueden ir repitiendo cada 50 metros o cada 100 metros, obviamente dependiendo de las condiciones y de las situaciones que tenga, ¿no es cierto?, cada uno de los huertos frutales. ¿Ya? Muchas veces nos vamos a encontrar que las calicatas, cuando se realizan en base a los diagnósticos visuales que tengo de un frutal. Si yo veo que mi frutal en una superficie de 1 hectárea se comportan todos los árboles de la misma manera, crecen de igual manera, reaccionan al riego de igual manera, ¿ya? Se nutren todos de igual manera y el diagnóstico se ve igual en la parte aérea, yo principalmente pensaría que mi suelo también es el mismo, ¿no es cierto? Pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que los árboles, si le damos el mismo riego a 1 hectárea, le damos la misma nutrición a esa misma hectárea y los mismos manejos culturales en el sentido de podas, raleos, y yo así veo que mis árboles se comportan de distinta manera, ¿cuál es el factor que podría estar cambiando? Mi suelo. Por lo tanto, cuando ustedes vean cambios visuales en un árbol frutal y observen que no tiene que ver con plaga, no tiene que ver con riego, no tiene que ver con nutrición, porque para todos ha sido igual, drásticamente uno piensa inmediatamente que hay un cambio en el suelo. Entonces ahí uno rápidamente lo que hace es, ¿no es cierto?, buscar dónde hacer la calicata para observar si el suelo está presentando algún problema o algún daño, ¿ya? O a lo mejor algún perfil de suelo que no está siendo compatible con el desarrollo del frutal. Entonces es importante definir en este caso algunas estrategias de plantación. Si ustedes ven que un suelo cambia, van a tener que diseñar quizás la plantación de otra manera, ¿ya? A lo mejor optar, por ejemplo, por un camellón, como alterar la profundidad de su suelo, para de esa manera darle una mayor profundidad a su suelo y que sus árboles crezcan con más factibilidad, ¿no es cierto?, más viabilidad en el tiempo.
Además de eso, ¿no es cierto? Cuando uno hace estas calicatas, puede observar si existen napas freáticas, problemas, por ejemplo, de agua. Fíjense esos suelos son negros. Esos suelos están teniendo problemas muchas veces o de una cantidad extrema de materia orgánica que está actuando ahí. Los colores indican mucho eso. Y también vamos a ver que hay algunas napas freáticas en donde finalmente limitan el desarrollo radicular porque el agua sube y genera, ¿no es cierto?, un llenado al 100% de los poros. Por lo tanto, si no existen poros con aire, lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto?, es limitar el desarrollo de las raíces. También, ¿no es cierto?, vimos que podíamos ver estratas endurecidas, perdón, y distintos niveles de pedregosidad que pueden ser completamente distintos en los distintos niveles. Entonces, conocer nuestro suelo, ¿no es cierto?, tiene que ver con este proceso de calicata, que es muy necesario, en donde nos va a indicar a nosotros cómo va a crecer la raíz del árbol, ¿ya? Cómo va a proyectarse el volumen. Generalmente, como les mencioné, esta profundidad puede ir entre 1 metro, lo más pequeño, hasta 2 metros en caso, ¿no es cierto?, de árboles que ustedes quieran, ¿no es cierto?, que profundicen mucho más la calicata. En general, ¿no es cierto?, los cultivos, cuando ustedes quieren hacer, ¿no es cierto?, análisis de fertilidad de suelo, ustedes generalmente lo que van a hacer es tomar muestra de los primeros 40 centímetros más o menos de esa calicata, ¿ya? Porque más en profundidad no existe, ¿no es cierto?, una mineralización de tipo que vaya entregando mucha nutrición. Ustedes lo que necesitan saber son los primeros centímetros de suelo, que son con los 40 primeros. Con eso ustedes envían a hacer análisis de fertilidad para saber el nivel de nutrición que el suelo le puede dar, ¿no es cierto?, a ese árbol. También se hacen análisis de textura, análisis de retención de humedad, y eso se pueden ir haciendo desde los primeros horizontes hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué es tan importante, no es cierto?, saber, en este caso, la estructura del suelo, ¿ya?, que es una de las propiedades que hace que este cultivo se desarrolle de manera sostenible en el tiempo, ¿ya? Porque lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando desarrollamos un huerto frutal, ese huerto frutal no nos puede durar 2 años, 3 años, nos tiene que durar muchos años, porque partimos del punto de que la inversión es muy alta y es un cultivo que en un suelo se convierte, ¿no es cierto?, en un cultivo de tipo perenne. Tiene que durar por mucho tiempo siendo productivo. Por lo tanto, el suelo es algo con lo cual nosotros no vamos a poder cambiarlo, porque ya está ahí, ya está enterrado ahí ese árbol. Por lo tanto, no podemos cambiar la estructura. Tenemos que saber bien antes, ojalá, de determinar el cultivo al cual vamos a poner. Entonces, esta estructura es la asociación de las partículas que, ¿no es cierto?, dan origen a esta asociación a los poros que tienen aire y agua. Ese es un suelo, es un pedazo, ¿no es cierto?, es una asociación de partículas que generan en su interior poros con aire y poros con agua, ¿ya? En este caso es bastante esencial en el sentido de que esta asociación de partículas genera la matriz del desarrollo de la raíz, ¿ya? Esto es lo que ustedes podrían conocer como estructuras, ¿ya? Y vamos a reflejar que hay distintas estructuras de suelo. Tenemos algunas estructuras columnares como esta, prismáticas, algunas estructuras en placa, ¿ya?, unigranulares o granulares, ¿no es cierto?, que es como esta, que finalmente es muy porosa, en bloques. Entonces vamos a tener distintos tipos de estructuras que van a hacer que las raíces penetren con mayor facilidad o se limiten en su desarrollo. Cuando el concepto, ¿no es cierto?, de suelo en profundidad se vuelve importante, finalmente es cuando nosotros hablamos de árboles frutales. Si hablamos de hortaliza, la hortaliza sabemos que la profundización es mucho menos, por lo tanto nuestro suelo arable factible de ser utilizado puede ser menor. Pero en un árbol frutal debe ser más profundo mi suelo. Entonces la raíz del árbol en este caso va a crecer con mayor facilidad cuando tengamos la profundidad necesaria. Debemos tener una proporción factible con la parte aérea,
¿Ya? Yo siempre les menciono que cuanto crece la raíz, crece la parte aérea. Si la parte de la raíz no crece, el árbol va a limitar su desarrollo aéreo y a lo que a nosotros nos importa mucho es que nos dé una buena productividad en la parte aérea. Por lo tanto, si el árbol es muy pequeño, muy chiquitito o no tiene vitalidad para crecer, no nos va a dar la fruta que queremos. Por lo tanto, es importante el desarrollo de las raíces. El árbol va a ocupar, ¿no es cierto?, el espacio lo antes posible. Siempre va a crecer y va a tratar de ocupar el máximo de espacio que pueda. Y también, ¿no es cierto?, la profundidad de mi suelo muchas veces determina la precocidad de un huerto. Y a nosotros cuando ponemos un huerto frutal, nos interesa que mi huerto sea lo más precoz posible en darme frutos. ¿En qué sentido? En que si yo pongo un árbol comprado de vivero hoy día en mi huerto, yo quiero que ese árbol lo antes posible me dé frutos. Lo antes posible, que sea precoz. ¿Ya? Entonces, este es uno de los factores principales con la rentabilidad del huerto frutal. Por lo tanto, la precocidad del huerto debe ser un punto esencial cuando ustedes, ¿no es cierto?, definan qué frutal van a poner en ese suelo. Chicos, si alguien me va hablando, me avisan porque no hay nada pendiente, no. También, ¿no es cierto?, es importante pensar que este estudio físico debería siempre ser antes de plantar, ¿ya? Porque después, como les mencioné, se vuelve mucho más tedioso tener que trabajar sobre, ¿no es cierto?, un huerto que estuvo mal planteado desde el principio. ¿Ya? Como les mencioné, ese es un subsolador. Lo que ustedes ven acá es un subsolador, que esto entra, hay de distintas profundidades, pero lo que hace esto es que entra en profundidad para principalmente romper horizontes que estén compactados, producto de distintas razones. Pueden ser compactados por maquinaria, como pueden ser también compactados de manera natural, ¿ya? Entonces hay que pensar que cualquier tipo de labor agrícola de este nivel, ¿no es cierto?, tiene un alto costo generalmente referente al costo total de la producción. Por lo tanto, hay que ser bastante como cuidadoso en qué hacer y cuándo hacerlo, ¿ya? Las metodologías que existen, ¿no es cierto?, en profundidades van a ser distintas dependiendo, ¿no es cierto?, de los distintos estudios que ustedes puedan encontrar, ¿ya? Generalmente se recomiendan algunas, entre las cuales dicen que la profundidad óptima de preparación de un suelo debe ser siempre desde los 60 centímetros hacia 1 metro. Y ahí generalmente se van a dar cuenta ustedes que el equipamiento que utiliza la maquinaria para hacer, por ejemplo, los arados, avanza bastante bien a estas profundidades. ¿Ya? Generalmente las vides y los carozos son los frutales de hueso, chiquillos, para que se vayan acordando del semestre pasado, requieren de menos profundidad que en este caso algunos manzanos y perales, ¿ya? Que en general por genética son mucho más profundizadores, ¿ya? También en algunos temas con respecto a las distintas texturas, nos vamos a dar cuenta que suelos más arcillosos y compactados, ¿ya?, generalmente necesitan ser preparados con mayor profundidad, ¿ya? Suelos arenosos no tienen la misma cualidad, ¿no es cierto?, pero suelos que tienen mucha arcilla y presentan grados de compactación, se trata de siempre partir con una mayor profundidad que otros tipos de suelo. También es importante saber que para una buena preparación de suelo, ¿no es cierto?, siempre es necesario tener una buena humedad. Para los que alguna vez han trabajado en el campo, se han dado cuenta que nunca se debiera pasar, por ejemplo, un arado después de una lluvia, porque la humedad es mucha, es muy alta, y lo que va a generar es que luego que pasa ese arado, se generan unos terrones enormes que después es mucho más difícil de romper, ¿ya? Porque si nosotros damos vuelta a un suelo con un arado, ese suelo se seca muy rápidamente y nos van a quedar unos terrones gigantes y secos. Entonces la humedad antes de preparar un suelo
se convierte en esencial. Fíjense las distintas texturas y estructuras que se empiezan a generar acá, ¿ya? Esta es una estructura mucho más granular y esta es una estructura, ¿no es cierto?, que tiene más, es mucho más grande, más diferente. En este caso se forman moldes, ¿no es cierto?, y se disgregan para saber si el suelo está friable. En este caso, el suelo es friable cuando ustedes lo toman en sus manos, lo aprietan y se disgrega completamente, ¿ya? Eso es una manera de saber si la humedad está bien para pasar un arado. Cuando un suelo es friable, están en la humedad correcta para poder pasar un arado. Si el suelo no se disgrega bien, está muy húmedo, ¿no es cierto? Nos va a generar como un barro y ese suelo no va a quedar nunca bien preparado en ese sentido. Por lo tanto, deben ser conscientes de que la humedad de un suelo se vuelve entonces esencial. En cambio, si ese suelo ustedes, ¿no es cierto?, no lo pueden amoldar de ninguna manera, ¿no es cierto?, y necesitan mucha fuerza para romper esa estructura de suelo, quiere decir que ese suelo está muy seco. Entonces, la humedad se vuelve esencial para trabajar un buen arado y una buena preparación. En el caso, por ejemplo, de que ustedes prefieran preparar un suelo, el momento que se elige para preparar el suelo también va a ser importante, porque nosotros no podemos preparar un suelo muchos meses antes de que se lleve a cabo el cultivo, por ejemplo, ¿ya? Normalmente es difícil preparar, ¿no es cierto?, correctamente un suelo cuando no tenemos, por ejemplo, condiciones climáticas favorables, ¿no es cierto? Pero generalmente estamos muy conscientes de qué cultivo voy a poner, ¿ya? Normalmente es difícil, como dice acá, de conseguir una buena preparación de suelo si se pretende hacer un cultivo después de un cultivo anual o después de arrancar un huerto, ¿no es cierto? Salvo que este se haga temprano, en enero y en febrero, ya simplemente porque en ese caso, si yo saco un cultivo en una temporada que me dé tiempo de volver a plantar otra cosa, bueno, ahí yo podría tener mi tiempo de preparar un suelo y dentro del mismo ciclo anual poner un huerto, ¿ya? Pero si no lo hago a tiempo, voy a perder prácticamente, ¿no es cierto?, un año completo sin tener nada en ese suelo. Generalmente es óptimo dejar un suelo sin cultivar un año, el año anterior, ¿ya? Principalmente pensando en hacer un buen estudio de suelo, en qué condiciones quedó luego del cultivo anterior y realizar siempre una nivelación de suelo, ¿ya? Pensando en que no siempre tenemos riego tecnificado asociado a mi cultivo. Entonces, la nivelación va a ser importante para el tema del riego por gravedad. En algunos suelos que son con textura más bien franca, ¿ya?, en donde prácticamente las tres texturas están en equilibrio, suelos francos que no presentan compactaciones y con profundidades que son más o menos variables, normalmente es necesario rastrear una o dos veces, ¿ya?, que es como súper normal tener que rastrear. Recuerden que primero, cuando uno prepara un suelo, tenemos dos labores que son muy importantes. La primera es el arado, en donde uno lo que hace es voltear su suelo, pone un arado, y luego cuando el suelo está arado, se pasa a la rastra. La rastra es para mullir el suelo, para romper estas texturas que quedaron muy grandes, estructuras muy grandes. Entonces, generalmente este tipo de suelo se puede rastrear para tener, ¿no es cierto?, suelos mullidos y después, ¿no es cierto?, poder plantar correctamente. En este caso es suficiente muchas veces pasar arados cinceles para penetrar el suelo unos 30 centímetros y dar una profundidad efectiva en el sentido de mejorar a lo mejor algunos puntos importantes de este huerto. Es importante también saber que en muchos casos los cinceles como los subsolados se pasan en diagonal, ¿no es cierto?, para
romper la estructura. Recuerden que el arado cincel y el arado de subsolado tienen, ¿no es cierto?, estas dos principales características. Dejar suelos nivelados, ¿no es cierto? Esto es... luego tenemos el otro ejemplo, en donde vemos un suelo arcilloso, ya con grados de compactación. Y acá, ¿no es cierto?, vamos a tener que partir con subsolados, ojalá en dos sentidos. Los subsolados, recuerden que son los que rompen el suelo, rompiendo generalmente los lugares que están compactados, por lo tanto se recomienda hacerlo en más de un sentido. Y en el caso de la profundidad, ¿no es cierto?, vamos a ver que en muchos casos vamos a encontrar estas estratas endurecidas que generalmente se subsolan a 50 o 60 centímetros. Ojalá como mínimo, ¿ya?, para romper estas estratas de compactación que muchas veces se dan en este tipo de suelo, con mucha arcilla. Acá tenemos otro tipo de suelo que tiene un alto grado de compactación y una gran cantidad también de arcilla, en donde también vamos a tener muchas veces que optar por ejemplo, que los trabajos sean con tractor oruga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los tractores que son de tipo oruga compactan mucho menos que lo que sería un tractor con neumático común y corriente. ¿Ya? Es como cuando nosotros les preguntamos a ustedes siempre, ¿qué compacta más? ¿La pata de una vaca, ¿no es cierto?, o la rueda de un tractor? ¿Qué creen ustedes? La pata de una vaca. Claro, es así, aunque uno crea que quizá es menos kilos, hay una gran cantidad de kilos sobre unos pocos centímetros de superficie, por lo tanto esa pata tiene mucha más peso, ejerce mucha más fuerza a que si a un tractor ustedes le ponen por ejemplo, un sistema de oruga, que son estos tractores, ¿no es cierto?, que tienen como no sé cómo explicarlo, como una rueda gigante que va girando, y esas ruedas son las que menos compactan un suelo. Por lo tanto, si sabemos que tenemos suelos de fácil compactación, elegir también una buena maquinaria para trabajar en ese suelo se vuelve esencial. ¿Ya? Es como también los otros puntos que quería mencionar con respecto a este tipo, ¿no es cierto?, de trabajo. Como en qué pensar cuando yo ya sé algunas características de mi suelo. ¿Ya? Esto es con lo que van a ustedes trabajar en muchos casos y se llama, ¿no es cierto?, el triángulo de texturas, en donde por un lado ven, ¿no es cierto?, las texturas arcillosas, limosas y la arena. Ya recuerden que son las tres partículas principales que nos entregan a nosotros una clase textural de suelo. ¿Ya? Y principalmente saber cómo se compone mi suelo nos va a dar características de drenaje, nos va a dar características muchas veces de nutrición, de cómo va a crecer, ¿no es cierto?, la microfauna del suelo, la cantidad de poros, nos va a dar muchas características con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Las napas freáticas es otra característica que hay que tener en cuenta cuando, ¿no es cierto?, nosotros tengamos un huerto frutal en producción. Y en este caso la mayor parte de los frutales, ¿no es cierto?, no toleran napas freáticas. Las napas freáticas son estas aguas que están en profundidad y que generalmente o suben o bajan, se mueven, limitando el desarrollo radicular de las plantas. Ya en este caso es importante, si sabemos que existe una napa freática, saber cómo a lo mejor manejar esa napa freática con algún tipo de drenaje con el cual se pueda llegar a trabajar. ¿Ya? La otra alternativa que se puede utilizar es generalmente utilizar portainjertos que sean resistentes a esta baja de aireación de las raíces. ¿Ya? En general las especies frutales, ¿no es cierto?, son sensibles a estos malos drenajes, pero existen algunas especies que se trabajan como para portainjerto que resisten mucho más en este sentido. ¿Ya?
Acá les dejé una lista de, acá pueden ver una foto de una napa freática bastante alta. Acá si nosotros pensamos no resistiría ninguna raíz, ¿no es cierto? Porque prácticamente estarían inundadas todas las raíces. Por lo tanto, acá tenemos una lista de algunos frutales, ¿no es cierto?, que son más sensibles que otros. Por ejemplo, el manzano es mucho más tolerante, ¿ya? Que, por ejemplo, un palto, un aguacate, ¿ya? En este caso, también, por ejemplo, generalmente está muy relacionado con las sensibilidades a los malos drenajes, ¿ya? Cuando también vemos que existen placas endurecidas, como las que mencionamos recién, ¿no es cierto?, se tratan de manejar con algún tipo de maquinaria especializada. Profundizar, siempre es importante profundizar cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de huertos frutales, ya que la profundidad en este caso va a definir mi distancia de plantación, va a definir mi altura del árbol, ¿no es cierto?, va a definir muchas veces la entrega de fruta que esta me puede dar a mí después, y eso lo vemos, ¿no es cierto?, de alguna manera en el reembolso desde el punto de vista de la rentabilidad del huerto, ¿ya? En general, suelos más delgados, ¿no es cierto?, utilizan distancias menores. Mientras más delgado el suelo, menos profundidad, menos es la distancia entre planta y planta, ¿ya? Y en suelos que son más profundos puedo utilizar distancias mayores, pero obviamente las rentabilidades van a ser distintas, ¿ya? Puedo hacer que mi árbol crezca mucho más en ese caso. Los niveles de profundidad principalmente, ¿no es cierto?, van a tener relación con cómo manejar esa profundidad, ¿ya? Si yo tengo poca profundidad, ¿qué voy a hacer con mi árbol? Y que si tengo mucha profundidad, ¿qué voy a hacer con mi árbol? Entonces, en esta situación puede ser bastante variable, y generalmente cuando tenemos una superficie muy grande de un huerto frutal, generalmente lo distribuyo a nivel de cuarteles, ¿ya? Manejar un sector pequeño es mucho más fácil que manejar, ¿no es cierto?, un cuartel que sea muy grande. Tenemos la característica, por ejemplo, de un riego tecnificado. Si yo tengo un riego tecnificado, lo voy a tener que adaptar a las condiciones de mi suelo. En este caso, sería la mejor alternativa para, ¿no es cierto?, controlar los distintos tipos de suelo que tengo, porque yo de alguna manera a través de un riego tecnificado puedo darle el agua que necesita ese suelo para ser completamente productivo, ¿ya? No le llega toda el agua de un sopetón, no le llega toda el agua a los a los distintos tipos de suelos, sino que yo puedo controlar lo que realmente a ese suelo le hace bien, ¿ya? Entonces, en el caso de tener, por ejemplo, muchos problemas de suelo, lo que se recomienda en ese caso siempre es optar por riegos tecnificados. Para suelos que son más homogéneos, se podría, ¿no es cierto?, tener un riego que no sea de tipo tecnificado y que pueda ser por gravedad. También mantener distancias, ¿no es cierto?, de las hileras va a tener que ver con esta profundidad. Y es una medida que muchas veces se hace cuando planeamos cómo, ¿no es cierto?, diseñar el huerto. Es una medida que se debe utilizar, aunque en este caso haya un riego tecnificado, debemos, ¿no es cierto?, disminuir las distancias de plantaciones cuando los suelos son delgados y de baja fertilidad. En general, está muy relacionado con que un suelo poco profundo tiene una baja fertilidad, ¿ya? El uso de materia orgánica también es bastante importante cuando tenemos problemas de mucha pedregosidad en un suelo, ¿ya? Si tenemos mucha pedregosidad en un suelo, utilizar materia orgánica adicional se hace que este suelo, ¿no es cierto?, sea un poquito más amable al desarrollo de las raíces del árbol. En este caso, se recomienda hacer algunos hoyos, eliminar algunas piedras y reemplazar esos espacios por alguna cantidad, ¿no es cierto?, de materia orgánica que venga desde algún animal, ¿no es cierto?, o algún distintos tipos de materia orgánica con lo que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Generalmente también, una vez plantado, en muchos casos se utiliza estas virutas, ¿no es cierto?, que lo que hacen de alguna manera es
reducir en este caso la evaporación de agua, reteniendo el agua por más tiempo. Si ustedes dejan una cantidad, por ejemplo, de piedras, de tierra húmeda y una piedra húmeda, la piedra húmeda se seca mucho más rápido. Por lo tanto, la idea es que ustedes saquen las piedras y incorporen, ¿no es cierto?, este tipo de materia orgánica dentro del suelo para que se retenga el agua por un poco más de tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso, también bajan el calentamiento del suelo en verano, ¿ya? Son algunas de las cosas con las cuales nos podemos encontrar cuando, por ejemplo, empezamos a investigar sobre nuestro suelo. En este caso, el área húmeda siempre es de un árbol. La idea es que esté, ¿no es cierto? Si el área es, por ejemplo, acá ustedes tienen dos dibujos en donde tienen condiciones de suelo, finalmente en la parte basal igual, pero en la parte aérea está distinta. En este caso, si el área es húmeda, siempre el árbol en un montículo de tierra debe ser más alto que la superficie del suelo, ¿ya? Si el área es seca, el frutal debiera estar más bajo que el suelo de alrededor, ¿ya? Simplemente para que ustedes cuando rieguen, ¿no es cierto?, el agua no se pierda por la exhibición, sino que entre rápidamente en profundidad, ¿ya? Esas son algunas de las cosas que podemos nosotros trabajarlas con el tiempo y mejorarlas. Con respecto a la compactación, ¿no es cierto?, los huertos frutales muchas veces no se considera una situación problema, pero es problema, ¿no es cierto?, cuando pasa mucho tiempo en el cual no se ha manejado. Se espera que siempre la entrehilera por donde circula la maquinaria, haciendo las distintas aplicaciones, por ejemplo, esté con una gran cantidad de compactación, a diferencia, ¿no es cierto?, de donde generalmente están los árboles en la hilera misma, ¿ya? La entrehilera siempre, como tiene más circulación, presenta una mayor cantidad de compactación. En general, se espera que esta superficie tenga un mayor soporte de paso para el invierno y verano, y que no crezcan malezas. Entonces, en este caso, lo que se hace es bajar la disminución por los nutrientes de agua y nutrientes y agua, perdón, y de esta manera, ¿no es cierto?, bajamos las competencias por los nutrientes, por el agua, y además, ¿no es cierto?, no existen insectos o plagas que puedan afectar a los árboles frutales. Por lo tanto, se controla bastante lo que es el desarrollo de la entrehilera. Acá ustedes pueden ver un ejemplo de un perfil que está completamente compactado por el uso de maquinaria, ¿ya? Esto es lo que veríamos en profundidad a través de, ¿no es cierto?, este suelo, cómo se va compactando, ¿ya? Obviamente esta compactación va a ser distinta en un suelo arcilloso que en un suelo, por ejemplo, arenoso, ¿ya? El paso de una rueda, ¿no es cierto?, queda grabada en el perfil, va quedando en profundidad como una huella digital. En este caso, cuando ustedes ven estos perfiles de compactación, no se consideran parte del perfil natural de suelo, ¿ya? Es como una torta, como dice acá, una torta de capas, ¿ya? Porque cada capa ha sido un momento de compactación de ese suelo. Entonces, en este caso, cambia la densidad, cambia la porosidad y genera un problema principalmente en la infiltración del agua en este suelo, ¿ya? Acá también podemos ver, ¿no es cierto?, que los problemas generalmente de absorción de nutrientes, de enfermedades radiculares, ¿no es cierto?, no responden bien a una tasa de riego cuando, ¿no es cierto?, tenemos estos problemas de compactación y de profundidad de suelo. Las plantas, como dice acá, que se estresan, detienen su crecimiento y no llenan de fruta los árboles, ¿no es cierto?, que son más susceptibles a enfermedades y a plagas en el follaje. Por lo tanto, veríamos directamente reflejada un mal manejo de suelo en la parte aérea. Ya un árbol debilitado, un poco vigor, con poca fruta,
y simplemente por hacer una mala labor de suelo, ¿ya? Esos neumáticos grandes que ven en la foto de atrás es simplemente porque el neumático de atrás, para generar menos daño en el suelo, debe también ser grande. Este neumático que viene en el inicio es un neumático muy compactador, ¿ya? Muy angosto. Para una agricultura sustentable, primero se requiere, ¿no es cierto?, siempre un suelo sano, que funcione bien, y luego viene la planta que se quiere cultivar. ¿Ya? Para descompactar el suelo y volver a un sistema de suelo sano, ¿no es cierto?, siempre se considera este tratamiento de subsolado, esta como cuchilla que es capaz de romper en profundidad el suelo, ¿ya?, agrietarlo, y de esta manera, ¿no es cierto?, completar de nuevo esta incorporación en profundidad de las distintas materias orgánicas que nosotros podamos también incorporar, ¿ya? Generalmente, lo que uno busca cuando ara el suelo, cuando rastra el suelo, es generar un suelo mullido, esponjoso, donde generalmente la materia orgánica y los nutrientes que estemos incorporando al suelo lleguen a las raíces de los árboles y la nutran, ¿no es cierto?, y tengan este buen resultado, generando un suelo que es un suelo mucho más suave, un suelo, ¿no es cierto?, que está lleno de aire, pueden penetrar bien las raíces, se pueden alimentar. ¿Ya? Entonces, a ver en cuál vamos en esta. Quería ver la anterior en donde ya hablamos acá de lo importante, ¿no es cierto?, de algunos compuestos químicos que tienen, ¿no es cierto?, mucha referencia a algunos conceptos importantes. Por ejemplo, acá tenemos el concepto de, todavía se ve, chiquillos, la presentación, me avisan si se deja de ver, por favor. En este caso, cuando hablamos de nutrición y la parte química, hay compuestos que vamos a escuchar siempre, ¿ya? El fósforo, el potasio y la materia orgánica. Estos generalmente se encuentran en la capa arable, en esta capa en donde nosotros podemos desarrollar más fácilmente la acción de las raíces, ¿ya? El contenido de humedad que generalmente nosotros conocemos como humedad óptima, ¿no es cierto?, la vamos a tener de referencia como el umbral de riego. Nosotros vamos a trabajar con el concepto de umbral de riego cuando sepamos cuál es mi frutal y qué necesita mi frutal bajo esa condición de suelo está para sentirse bien regado, ¿ya? Generalmente, cuando nosotros hablamos de estos conceptos, ¿no es cierto?, y de buenas preparaciones de suelo, las podemos medir, ¿no es cierto?, cercanos en primavera. Es un buen momento para definir cuál es un buen umbral de riego para ese suelo. En el caso de que el contenido de humedad sea muy bajo, se puede regar y esperar el umbral de riego, ¿ya? Porque al momento de medir, obviamente, puede que el suelo esté muy seco y no es una buena forma de medir un suelo cuál es su umbral. ¿Ya? Se debe regar primero y que llegue al momento, ¿no es cierto?, en que ustedes digan, ya, esta es la cantidad de agua óptima para este suelo. Acá ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una acción que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, en este caso, un arado, y acá, ¿no es cierto?, un encalado, por lo que se ve, ¿ya? Eso que le ponen ahí son suelos en los que les ponen cal, ¿ya? Acá yo lo que les quería más que nada mencionar, porque como esta clase ya se las había dejado para lectura, es generalmente que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que algunos puntos de vista desde la parte química, ya hablando desde la parte química, va a tener mucho que ver con las texturas de sus suelos. Suelos que son arenosos son generalmente más pobres en entrega nutricional. Suelos que son más bien arcillosos o francos son suelos que están bastante más relacionados con una riqueza nutricional. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver mucho con la capacidad que tienen las texturas de tomar un nutriente y dejarlo disponible para la planta. ¿Ya? Un suelo arenoso es un suelo que en general no es un suelo que retenga una cantidad de nutrientes y las deje disponibles para la planta. ¿Ya? Es mucho más, en ese sentido, tiene una baja SIC, un bajo intercambio de cationes.
Acá, más que nada a modo de ejemplo, ¿ya? Es cómo tomar, así como vimos cómo hacer un análisis de suelo en físico, también acá hay algunas recomendaciones de cómo hacer un análisis químico de suelo, y generalmente tiene que ver bajo una calicata, ¿ya? Que generalmente se hacen paralelamente a un análisis físico. También se realizan análisis químicos de muchas veces cada uno de los horizontes. En este caso va a tener una relevancia importante desde el punto de vista de la fertilización de mi árbol, y generalmente cómo yo voy a poder, ¿no es cierto?, revertir muchas veces eh, la baja de algún nutriente en particular. ¿Ya? Los suelos en general en Chile son suelos que no requieren una alta tasa de fertilización, ya tan alta, porque los pH que se mantienen, ¿no es cierto?, en un suelo son bastante favorables en el sentido de entregar la gran cantidad de nutrientes que puede tener un suelo. ¿Ya? Los suelos en Chile, ¿no es cierto?, están bastante cercanos a 6, que es un pH que es bastante, es un pH que entrega muy fácilmente la mayoría de los nutrientes del suelo, ¿ya? Tiene que ver mucho con eso, con la entrega de los componentes del suelo que son de tipo mineral, ¿ya? En general se recomienda utilizar fertilizante o compost antes de floración, principalmente, ¿no es cierto?, pensando en que en floración son los picos de necesidad de nutrientes, ¿ya? Cuando nosotros veamos el desarrollo de un frutal, vamos a darnos cuenta que dentro de lo que es el desarrollo de un frutal, hay algunos puntos que son muy relevantes, y dentro de eso tiene que ver la formación de la flor y la cuaja de un fruto. En esos dos puntos es cuando más muchas veces necesita un fruto, agua y nutrientes, ¿ya? Entonces, un suelo ideal para la mayoría de los árboles debería ser un suelo profundo, con estructura, ¿no es cierto?, migajosa, esponjosa, para darle harto poro al suelo, con una buena capacidad para retener agua, ¿ya? Que no sea un suelo con, por ejemplo, mucha arena, que esa arena no retendría mucha agua, que tenga un buen drenaje, o sea, que retenga agua, pero no tanta, ¿no es cierto?, para que no se apose el agua, que tenga una capacidad para retener nutrientes minerales, y aquí hablamos del SIC, la capacidad de intercambio catiónico. Además, que tenga una gran cantidad de materia orgánica. La materia orgánica juega un papel fundamental en la entrega de minerales a la planta, y además que sea rico en nutrientes minerales, ¿ya? Tienen que estar presentes los minerales para ser entregados a la planta. Ojalá el pH de ese suelo esté comprendido entre 6 y 7, ya que en la escala de pHs, estos pH, ¿no es cierto?, hacen que la cantidad de minerales que están presentes en ese suelo estén disponibles para la planta, ¿ya? Si nosotros nos vamos a pH muy alcalino, sobre 7, vamos a darnos cuenta que algunos nutrientes que existen en ese suelo no quedan disponibles, como que se esconden de la planta, de alguna manera. Empiezan a formar otros compuestos y ya no quedan disponibles. Lo mismo pasa cuando encontramos que hay suelos muy ácidos, en donde finalmente, ¿qué se hace? Se tiene que encalar un suelo para subirle un poquito el pH, y que algunos nutrientes que están en ese suelo estén disponibles para la planta, ¿ya? Suelos que son no salinos, por ejemplo, son mucho más factibles que suelos que sean, ¿no es cierto?, muy salinos en el tiempo. O sea, la idea es que no sean ni ácidos, ni, ¿no es cierto?, ni salinos. No infectados por hongos, obviamente, nematos, plagas, ni, ojalá, ninguna hierba que consideremos, en este caso, plaga, ¿no es cierto? Entonces, un suelo bien drenado, es un poco lo que hablamos recién, que no se encarcha, ¿no es cierto? Ojalá tenga una profundidad de 1,5 metros en este caso, y es acá cuando analizamos, ¿no es cierto?, cada uno de estos puntos que mencionamos recién, de qué es un buen suelo, ¿no es cierto? Mejorando el drenaje. ¿Cómo podemos mejorar el drenaje? Generalmente se puede trabajar, ¿no es cierto?, instalando tubos de drenaje, dando buenas pendientes,
mejorando, ¿no es cierto?, en algunos casos con piedras y arena para darle más rapidez a la bajada del agua, incorporar materia orgánica. ¿Cómo mejorar la profundidad de un suelo? También es importante, ¿no es cierto?, porque la profundidad va a ser esencial. Suelos que sean no calizos, ¿ya?, que no sean salinos en este caso, donde vamos a presentar generalmente en algunos casos hasta toxicidades en algunos árboles que son más sensibles, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, se considera muy importante cuando esté presente en suelos de tipo calizo, con mucha cal, ¿ya?, tratar de comprar árboles que sean injertados sobre patrones, ¿no es cierto?, resistentes a la cal, ¿ya?, que son bastante comunes también. En general, los suelos calizos tienen estos problemas de generar, ¿no es cierto?, algunos temas con respecto a la nutrición de los suelos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la mejora de los suelos salinos es generalmente acidificar un suelo, para que de esta manera nutrientes que puedan estar no disponibles para la planta se vuelvan disponibles, ¿ya? En este caso, es muy importante a nivel de nutrición del suelo. Podemos ver que en algunos casos la baja de nutrición de un suelo con referente, por ejemplo, al hierro, puede deberse simplemente a que el pH del suelo no lo deja disponible, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo en cuenta, simplemente pensando en que algunos fertilizantes pueden estar, ¿no es cierto?, carentes en el suelo simplemente por el tema de los pH. Modificamos el pH y se mejora rápidamente la nutrición de una planta, ¿ya? El humus se vuelve esencial, el humus, la materia orgánica, principalmente porque le da porosidad al suelo, ¿ya? Entonces es muy importante que al menos estemos siempre en un 2% de materia orgánica en un perfil de suelo para que este, ¿no es cierto?, tenga una gran cantidad de poros, ¿ya? Y hay distintos tipos de materia orgánica, la verdad, ¿ya? Así que no quiero entrar en detalle con eso, simplemente decir que aumentar esta materia orgánica, ¿no es cierto?, se necesita un tiempo para que se mezcle con el suelo, pero que siempre va a ser algo positivo. Y con esto termino porque ya la hora estamos como en la hora, ¿ya? Así que eso les quería mencionar. No sé si alguno tiene más consultas, chiquillos. Váyanme preguntando para dar por cerrado esta clase, ¿ya? La idea es que cuando ustedes hablen de nutrientes, no se fijen solo en los macronutrientes, nitrógeno, pero siempre me hablan de nitrógeno. Hay muchos nutrientes y estos nutrientes van a depender de lo que la planta necesite, de qué estado fenológico tenga la planta y también de la asociatividad que existe entre los propios nutrientes que hay minerales del suelo, ¿ya? Si falta uno, lo más seguro es que la planta se va a ver carente de más de un nutriente, ¿ya? Porque muchas veces la planta toma un nutriente y junto con eso varios más, ¿no es cierto?, se ven absorbidos por la planta, ¿ya? Por lo tanto es muy importante pensar que cuando falta un nutriente, ese nutriente es el que de alguna manera va a desencadenar la carencia de muchos más nutrientes, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que les quería mencionar con respecto a la clase anterior y pensando de alguna manera en que pueden haber muchas dudas con respecto a para la prueba. Por eso me interesa que ojalá le den una vuelta a las clases hasta esta clase. Hasta la clase 6 entra en la prueba, ¿ya? Y eso es lo que más quiero dejarles como súper recalcado, que la prueba de fruticultura 1, la evaluación 1, es de la unidad 1, que es hasta la clase 6, ¿ya? La clase 7, que es la clase que viene el miércoles, ya es la unidad 2. Por lo tanto, esa entraría en la otra evaluación, ¿ya? Pero hasta la clase de hoy es la clase que entra en la prueba, ¿ya? Así que yo quiero el próximo miércoles quizá
frente a alguna consulta que ustedes tengan de esta clase, ojalá la compartamos durante la clase y así podemos ir aclarando algunas dudas. Fíjense que aquí quedaron algunas diapositivas que quizás faltaría mencionar algunos aspectos, que es un poco de lo mismo que hemos hablado, ¿ya? Principalmente, por ejemplo, acá tienen una fotografía de cómo se entrega un análisis de suelo, por ejemplo, ¿ya? Una foto de un análisis de suelo. Acá podemos ver algunos ejemplos, ¿ya? De cultivares, de algunas características que estas pueden presentar a nivel de suelo, ¿ya? El peral, el manzano, el durazno, algunos arándanos, por ejemplo, las naranjas dulces, qué es lo que se recomienda, qué es lo que no se recomienda, ¿ya? Es simplemente un poco eso, era la parte que venía, entonces no voy a profundizar en eso, se los dejo de texto para ustedes. Y el miércoles, si alguno tiene alguna consulta, la podemos ver durante la clase, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Acá, por ejemplo, ven también algunas escalas de profundidad. Esto es lectura, esto es solamente bibliografía. Texturas, por ejemplo, distintas clases texturales que nos van a dar características distintas. Por ejemplo, acá tenemos una clase textural arenosa, que es mucho más de rápido drenaje, requiere, ¿no es cierto?, de una gran cantidad de nutrición, porque recuerden que un suelo arenoso no tiene una alta nutrición, como un suelo más bien arcilloso, que al retener más nutrientes es capaz también de liberarlos por mucho más tiempo para los cultivos. Fíjense, por ejemplo, acá los pH, por ejemplo, que se dan para distintos cultivos, ¿ya? Fíjense que generalmente están los distintos cultivos entre los 5 y los 7, ¿ya? Y prácticamente los suelos de Chile, ¿no es cierto?, están en este nivel de suelo, en estos pH. Fíjense que acá hay unos datos bibliográficos en donde pueden ver que la zona norte pues está entre los 658, la zona más bien sur 587, ¿ya? Y entre más al sur un poquito más ácido el suelo, ¿ya? Pero no baja o sea, ese 4,8 igual es extremo, pero este refleja bastante bien. De 5 a 7 serían como los rangos de pH en los que, ¿no es cierto?, Chile se mueve y están en ese rango de pH la mayor cantidad de nutrientes disponibles, ¿ya? Así que es súper importante eso. Ya, chicos, los dejo entonces. Ojalá alguno termine de leer esta diapositiva bien, con compromiso, para que ya la siguiente clase podamos tener quizá alguna pregunta, alguna consulta de ustedes, ¿ya? Aquí me mandaron unas fotos de unos tractores, no sé. Ah, es por el tractor oruga. Perfecto, gracias por la foto. Esa es la rueda que está, chuta, ahí. No sé si se alcanza a ver, pero esta es la rueda oruga, la que les mencionaba recién, ¿ya? Que es una rueda grande, que es mucho menos compactadora que la que vimos en la fotografía, ¿ya? Entonces, elegir una buena maquinaria siempre va a ser esencial para problemas de compactación de suelo. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna consulta? No, mira, no sabría decirte de valor, no me la voy a jugar por valores, ¿ya? Pero más que de cara o no, yo creo que quizá, por ejemplo, este tractor oruga se ocupa mucho en pendientes también. Los tractores orugas los utilizan en los cerros cuando trabajan en pendientes los frutales. Así que yo me imagino que al ser más especializado en un área, debe tener un valor mayor, ¿ya? A nivel, por ejemplo, de mantenimiento de un equipo, también hay que sumarle valor. Puede ser que ese mantenimiento sea más económico en el tiempo o más caro que otros, ¿ya? Porque generalmente a lo mejor este mantenimiento puede ser mucho más barato que un neumático gigante, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso habría que evaluarlo. Yo la verdad personalmente
Nunca me he metido en temas de valores de este tipo de equipo, por lo tanto, no te sabría dar la respuesta a nivel de valores. ¿Ya? Pero sería interesante quizá saber ese tipo de cosas. Ya chicos, así que quedamos hasta acá, espero que estén muy bien. Y el miércoles partimos con los chiquillos que al menos se comprometieron, ¿ya? Que es Mauricio con Javier, la Romina con José y el Martín, no sé al final si va a presentar algo, ¿ya? Recuerden que esto, lo que los hagan va a ser para el puntaje para la prueba. Bueno, ya chicos, nos vemos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Igual, profe, cuídese que esté bien.